Los primeros mandamientos, ¿quién lo escribió? Dicen que Moisés no. No, Dios. Bueno, Dios se lo dio primero a Moisés. Muy bien. Lo primero lo escribió Dios. Dios. ¿En qué idioma? Eso Ahí es. te le- Muy bien, yo te voy a decir en cuál idioma lo escribió. ¿Quieres saber? ¿En cuál? En el- La pregunta es, Sí. de una traducción a otra traducción, ¿se puede perder la esencia del mensaje? Muere creyendo en lo que sus padres le enseñaron desde chiquitico. Nunca supo de Jesús. ¿Se pierde o se salva? Yo creo que una persona puede salvarse por su creencia sin importar cuál sea. Lo que existe es un lugar de descanso que antes se llamaba el seno de Abraham. No existe cielo. Eso es lo que tú le llamas cielo. Y después que tú sales de ahí, que mira para abajo, está igual que como tú lo estás viendo de aquí. ¿Qué tú crees que es el seno de Abraham? ¿Una teta? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Juan Muñoz Oficial TV. Activa la campanita de notificaciones. Juan Muñoz Oficial TV. Recordándole a todos ustedes que cuando lleguemos a 30,000 o quizás antes de llegar a los 30,000 estaremos dando premios. Posiblemente estaremos rifando un día completo aquí en Villa Axilú con todo pago. Así que ya ustedes saben, todo el mundo atento a mi canal de YouTube, que posiblemente cuando lleguemos a 30,000 o antes de los 30,000 estaremos dando algunos regalitos. Señores, hoy tengo el honor de debatir, hablar, conversar un tema muy profundo. No profundo como el profundo vagabundo ese que hizo el desastre, pero es profundo. En fin, señores, tenemos por aquí a unas personas que no sé cómo decirle, si decirle evangélicos, seguidores de Cristo. Yo sé que ellos tienen fe, creen en Dios, fueron bautizados y están con nosotros. Señores, un aplauso, por favor, para recibir estas ¡Eso! eminencias. Bienvenido, Wilkin Ramírez. Lendi, Alessi. Caballero. Alessi Franco para servirle, hermano mío. Señores, el debate de hoy es nada más y nada menos para ser breve. ¿Y qué pasó? Wilkin se está emocionando. Hasta con Wilkin pensar los temas que va a meter ahora y los líos en el que va a querer meter a uno. Él se Él está siente la riendo solo. emoción. Ok. Todavía él no ha metido a uno en el charco y ya se está emocionando. Ya, Tú verás dónde vaya para esto. Hay un tema de conversación en las redes sociales ahora mismo, señores, y es los supuestos errores de la Biblia. Digo supuesto, porque como yo digo que yo no soy una persona de que ha alcanzado ese nivel de luz y de que tiene esa profundidad dentro de la Biblia, digo supuestos errores. Yo quiero que ustedes me digan por qué razón la Biblia tiene supuestos errores bíblicos. O sea, díganme los contextos bíblicos. ¿Cuáles son los supuestos errores que tiene la Biblia? Para irme al grano de una vez. No, lo que la gente habla mucho es sobre los errores en traducciones que tiene la Biblia. En traducciones, sí. Que tiene más de 5,000, principalmente la Reina Valera. ¿Cuánto? Más de 5,000 errores en traducciones. Eso yo creo que no todo, pero mucha gente lo sabe. Entonces, ahí es que vienen los debates por los errores en traducciones, que cuando tú traduces algo de un libro que se escribió en hebreo o en arameo y tú lo quieres traer al latino o al español, ya tiene, qué sé yo, cuánta forma, porque recuérdate que el hebreo no hay letras, solamente hay consonantes. Entonces, por ejemplo, el nombre de Jehová, que cuando tú lo buscas en hebreo es Yuhei Bahei. Entonces, a ese nombre de Jehová, ¿Cómo? Yuhei Bahei. Yuhei Bajei. Sí, entonces tú tratas de buscar la palabra que se parezca a esas 4 consonantes para traerlo aquí y entonces tiene que meterle obligadas vocales, a la cual no hay en el mundo hebreo. Entonces tiene que llamarlo Jehová. Entonces por eso ahí viene una mal traducción del nombre Yuhei Bahei a Jehová. Y ahí que vienen los problemas de la gente que estudian un poquito. Pero la pregunta es, Wiki, la siguiente. Si yo no soy árabe y en mi República Dominicana no se habla árabe, sino más que español, el latín, como dicen por ahí, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de traducir y Jehová? ¿Cómo es? Yuhei Bahei. Yuhei Bajei Yuhei Bajei. a Dios. Si la palabra mía en el lenguaje coloquial es Dios en español, aquí en República Mira Dominicana. qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando habla que, por ejemplo, una doncella joven, cuando tú traduces el español, no es lo mismo que una mujer, la Biblia dice que María era virgen. Pero cuando tú buscas, ahí hay un error de traducción. Nunca dijo que fue virgen, sino que era una mujer joven. Entonces ya cuando tú estás escuchando que es virgen, tú dices, ok, María dio a Jesús, prácticamente, vino el ángel y la embarazó, y ya era una mujer
Que José pensó todo lo ¿Me contrario. estás entendiendo? Entonces ya cuando tú empiezas a decir, ok, que María era una joven, no una virgen, hay un error de traducción. En vez de decir joven, haré virgen. Entonces cuando tú dices, es una joven normal, pero cuando es virgen ya tú ves un milagro, era más grande, que en verdad es un milagro, pero más grande, pero hay un error de traducción, porque virgen y joven no es lo mismo. ¿Tú me estás entendiendo? Ok. O por ejemplo, tú has escuchado mucho, no pasará, más fácil llega un rico Más fácil pasa un camello, Un por el ojo camello, por el ojo de una aguja que un rico entra al cielo. al cielo. ¿Y qué tú pensabas que era una aguja normal? Sí, aquí? yo pensaba que era una aguja, Entonces, pero no es una aguja. No es una aguja. Cuando tú traduces, la traducción que hubo ahí está mala porque es una puerta que la Sí, tradujeron que era muy pequeña. que era muy pequeña, que para pasar un camello por ahí, entonces ahí que viene el problema. Sí. ¿Tú me estás entendiendo más o Sí. menos la idea? Sí. No, líder, usted más o menos entiende la idea. Señores, aquí no podemos estar Sí. todos de acuerdo. En realidad, lo que tú le llames errores en la Biblia, o lo que la mayoría le llaman errores, Ajá. no es más que algo que tú quieres que sea de una manera y lo interpretan de otra. Wow. Es simple. Por ejemplo, Dios no es un nombre. No. Dios es un rango. ¿Cómo? así? Dios Espérese, es la maestro. máxima pues, expresión so- de la grandeza. Sí, es verdad. En todas las culturas siempre se han mencionado dioses. Hay hasta Dios de la guerra. Hay dioses de la fertilidad. Hay dioses de la belleza. Los creyentes denominan los dioses que no son Jehová con una D minúscula. Y cuando se refieren al Dios que nosotros suponemos que es el verdadero, lo identificamos con una D mayúscula. Ujú. Pero Dios no es un nombre. Dios es Un un rango. rango. O para así decirlo, el más alto de los rangos. Entonces, óyeme cuando yo te explico la parte que cuando nosotros le llamamos los nombrados errores, no es más que la ilusión de nuestra mente de querer que algo se manifieste como nosotros lo queremos. ¿Qué Ajá. relevancia tú piensas que puede tener el cambio de Jehová a Lesi, a Wilkin, a Lendi, si tu calificativo en rango es Dios? Yo quisiera que tú me digas a mí, ¿en qué puede cambiar la responsabilidad, el poder, esa grandeza inconmensurable y ese atributo que no cabe dentro de lo que se llaman los límites humanos de ser un Dios? O sea, a lo que usted se está refiriendo, maestro, es que la limitación en sí la creamos nosotros mismos para determinar a Dios. No, lo que nosotros creamos es una obsesión en nuestra mente de querer controlar un universo que no está a nuestro alcance. Ay, mi madre. Por ejemplo, la traducción de la Biblia se ha convertido en un tema de moda. No es más que una simple ilusión de la mente, querer llegar a una realidad que no existe dentro de nuestro límite. Por ejemplo, te puse el ejemplo cuando estuve allí en tu casa. Te dije, el primer idioma en el que se habló fue el idioma que habló Adán, ¿Y cuál idioma fue ese? el que Dios le impuso. ¿Y cuál fue ese? ¿Cuál fue ese? ¿Cómo lo sabes tú y yo? Pero está bien, olvídate de Adán. Ey, está profundo. Porque eso. la distancia de tiempo obligatoriamente va a hacer que se pierda dentro de la realidad que nosotros vivimos. Noé habló tal vez un dialecto, porque a través del tiempo los idiomas reales van desapareciendo y se van transformando a través de errores de palabras. Noé hablaba un dialecto, o lo que tú le quieras llamar un creol. No lo Pero sabemos. solamente en el arca, en ese momento, ¿cuántas personas habían? Habían 8 o 9, creo que eran. Pero no estaba el que inventó la Real Academia de la Lengua. ¿Quién le corregía la palabra que ellos le diera la gana de transformar? Pues está bien, yo te voy a decir algo. Noé quiso establecer el idioma que él le dio la gana. Tal vez en ese momento, para él emborracharse y coger una nota increíble, le llamó agua al vino. Porque tú deberías preguntarte por qué Noé tenía que emborracharse, qué problema, qué deuda, de quién estaba enamorado Noé, qué problema tenía Noé que tenía que sentarse a beber vino. Y le puso al aguardiente vino. Es un ejemplo que te pongo para poder introducir lo que te quiero decir. La Noé última- podía escuche, decirle Está en la agua. introducción, es que está. Oye, Está pero- en introducción. Sí, o sea, en traducción. Es verdad, Wilkie, porque ¿qué me hace saber a mí que el romo de ahora no era el vino de antes? O sea, lo que usted está diciendo, maestro, claro, con su pero ¿cómo está argumentación claro la Biblia? es que el idioma original con el cual la gente ha establecido, por ejemplo, muchos dicen que es el hebreo, que es el arameo, que es este, que es el otro, lo desconocemos en totalidad. No existe.
Que no. ¿Cómo que no existe, No maestro? existe. ¿Cómo así, maestro? No es más que una ilusión establecida por nuestra obsesión. Cuando se inventó la Torre de Babel, vamos a ponerte para establecerte un número, habían aproximadamente 1000 gente trabajando. Ok. Cuando Dios no le gustó la obra que estaba haciendo, derribó la torre y dividió los idiomas. Y- Donde habían dos que le dijo, pásame el agua, y no sabía lo que era, pero se la buscó. Él dijo, este me entendió. Ven, ponte aquí al lado mío, porque estos azarosos no me entienden. Pero yo a ti te dije que me traiga agua y me la traigas. No, que no me dijiste. Estate quieto y vámonos. Entre eso a la mala, inventaron un dialecto. Un idioma. Un idioma A la combinado. mala. Le A la llamaba- mala. La mayor creol. combinado. Muy bien, Porque porque no se entendían. Ujú. Ahora, la lengua se dividió. Yo te puse un número para nosotros tener un número. Pero entre esos 1000, ¿cuál era la que era de Noé? Ahí está el detalle. Muy bien, nadie lo va a saber. Es una falsa de nuestra mente queriendo conocer cosas que son muy grandes. Pero cada uno se ubicó en una zona diferente y creó su propio dialecto, seguido de generaciones, de miles y miles de personas que fueron transformando y distorsionando la palabra hasta convertirlo en otro idioma. Las culturas comenzaron a dividirse. Las culturas más avanzadas no escribían con letras, sino que escribían con símbolos llamados caracteres. Un carácter, como escriben los orientales, como escribían los egipcios, como escribían los mayas, los aztecas, puede identificar muchas cosas que no se pueden hacer con una letra. Ahora yo te voy a decir una cosa. La ilusión de que la escritura verdadera es tal o es cual, no es más que nuestra propia obsesión. Los primeros mandamientos, ¿quién lo escribió? Dicen que Moisés no. No, Dios. Bueno, Dios se lo dio primero a Moisés. Muy bien. Lo primero lo escribió Dios. Dios. ¿En qué idioma? Eso, Ahí eso. está es que- el detalle. Muy bien, yo te voy a decir en cuál idioma lo escribió. ¿Quieres saber? ¿En cuál? En el que Moisés pudiera entender. Sí, ok. Tú supones que era el egipcio. Ok. Dígame. ¿Usted considera que entre una traducción de un idioma a otro idioma se puede perder la esencia del mensaje? No. La pregunta es, Sí. de una traducción a otra traducción, ¿se puede perder la esencia del mensaje? No. Ok. Pero sí se puede perder tu pensamiento. Porque puede alterar tu concepto de cultura, tu formación, tu ideología, tu genética, tu estatus social, tu grado académico. Por ejemplo, las palabras avanzadas que yo puedo expresar. Yo te digo, por ejemplo, no, hermano mío, te hablo de la palabra inconmensurable, pero esa palabra dentro de tu aceptación o tal vez tu grado académico no existe. Si yo en un mensaje te introduzco la palabra inconmensurable, ¿qué tú me vas a decir? No No, existe. porque para ti no representa nada, entonces el mensaje va a quedar sin fruto. Pero si yo te digo, la palabra inconmensurable es la más alta expresión de la grandeza, entonces tú me vas a decir, ahora no entendimos. Ok. Exactamente. O sea, que no es que se pierda la esencia desde el universo espiritual, desde la finalidad de transformar el hombre a ser mejor. Lo que se pierde es el pensamiento de aceptación de acuerdo a tu cultura y a tu creencia. Entonces, si Dios escribió los primeros mandamientos en un idioma que Moisés pudiera entender, Ajá. no importa cuál sea, pero Moisés enojado lo rompió. Pero Dios no es relajo de nadie. Ok. Cuando él rompe la tabla de los mandamientos, ¿qué cambia? ¿Qué se rompe? ¿Qué quiebra? ¿Qué se quiebra? Una Porque piedra. porque, ok, es una piedra, pero hubo una consecuencia a través de eso. Entonces ahora Dios da la tabla a Moisés. Y me imagino que tenían una forma de la cual Dios No, quería. Dios no volvió a dársela. Dios no se la dio otra vez. Entonces tenemos unos mandamientos. Entonces, ¿quién lo escribió? Moisés. Moisés tuvo que escribirlo él. Ahora, Entonces lo ¿y escribió- cuál era el idioma que conocía Moisés? ¿No era el idioma egipcio? Lo que tú conoces es que tal vez Moisés lo escribió en el idioma en el que él fue educado. Nosotros podemos presumir que tal vez Moisés lo escribió en el idioma egipcio. Pero la lógica te dice que él lo escribió en el idioma que hablaban los hebreos. Porque el mensaje específicamente no era para los egipcios. Entonces, aún Moisés conociera el idioma egipcio, la lógica del estudio te dice que él tuvo que haberlo escrito en el idioma hebreo. Claro que sí, por lógica sí. Pero tú sabes lo que, perdona Wilkin, tú sabes la alteración de términos y conocimiento que puede lograr un mismo idioma en una trayectoria de 1000 años. Muchísimo, claro. Porque si geográficamente la Tierra puede sufrir una alteración increíble,
los colores, la forma de presentación, el cambio de los ojos. ¿Tú puedes tener idea cuántos colores de ojo hay? No. Hay ojos que tú crees que solamente forman parte de la afición de los vampiros, rojo, producto de un descontrol. Hay ojos de color morado, también producto de un trastorno físico. Hay ojos verdes, azules, morados, de toda clase de color que han ido cambiando a través de los años y el descontrol del ambiente en el que tú te mueves. Pero de 3000 años atrás, tener unos ojos verdes o azules era algo increíblemente que era resaltado. En el concepto bíblico se le llaman ojos delicados. Sí. ¿Por qué? Porque no era algo común. Pero más sin embargo, ahora tú y yo andamos a los países europeos y vemos todas las personas con los ojos de color. Entonces, ¿cómo tú puedes pensar, o yo, o cualquiera de los que están aquí, que la palabra en una trayectoria de tantos años va a comenzar a ser exacta como cuando se escribió en el momento? ¿Cómo podemos nosotros pensar que algo que se le estaba dictando a Moisés, escribiéndolo en piedra, tal vez con la presión del tiempo, tal vez con la rapidez y tal vez con la problemática de entender, Moisés le iba a escribir igual que la que Dios escribió? No, imposible, no podía. Entonces Moisés fue el que escribió las tablas que tenemos ahora mismo. No, Entonces, tú no la tienes, ni nadie la tiene. Ok, pero da un punto más o menos lo que estamos hablando. Yo creo. No, O sea, yo creo que yo iría de acuerdo con usted en lo que está diciendo. O sea, si usted me está diciendo que nosotros no la tenemos, y yo tengo una Biblia en mi casa. Eso sí. Exacto. Si yo no tengo ese archivo original desde la partida de Moisés, porque el original se rompió, pero desde la partida de Moisés, y yo no tengo esa información, la información que yo tengo no es la real, entonces. Hay manipulación dentro de. Porque podemos hacer volvemos, lo que pasa es que no quiero volver atrás con el asunto del idioma. Usted está en un punto muy bueno. No importa, porque nosotros podemos caer otra vez a lo mismo. Exacto. Si tú quieres, no importa. Exacto. Si hacemos un ejercicio con todas las personas que están aquí hay alrededor de 10 personas. Muy bien. Y partimos desde la parte de atrás y yo digo un secreto, ¿verdad que sí? Y ese secreto se lo tiene que decir a la persona a la última persona, a la 10ª. ¿Usted ha jugado ese juego anteriormente? Sí. Siempre se ha hecho. Casi el 100% de las veces la información llegaba errónea. Sí. Es muy difícil que llegue exacta. Que llegue exacto, exacto. Entonces, partiendo desde ahí, que solamente somos 10 personas, partiendo desde ahí, una escritura original ha sido traducida ¿cuántas veces? Miles de veces. Número de veces que tal vez nosotros, aunque la digamos, no va a ser exacta. No vamos a dar exacta, pero quizás miles de veces hasta el 2024. ¿Cómo sabemos que esa información ha llegado intacta, exacta, desde la escritura original del mensaje y no se ha cambiado? En la traducción, hay palabras en inglés que no existen en español. Es así. Y para poder yo decírtela en español, tengo que hacerte un sinónimo de la palabra, pero el significado ya no es el mismo. No. Tú me vas a dar me va a transmitir la idea de lo que quiere decir, pero no la realidad como te escrita. La realidad. Entonces ahí entra un término interpretativo. Tú que estás escuchando. Exacto, es así. ¿Qué ha pasado con la traducción? Porque Juan hizo una pregunta maravillosa, que él dice, pero si yo lo que sé es español y yo quiero servirle un audio, ¿por qué yo no puedo estudiar mi Biblia en español? No es que no pueda. Bien, pero yo creo que el interés de aquella persona que busque de la espiritualidad o de Dios debería ser tratar de acercarse al original lo más posible para evitar los errores directos que hay entre las traducciones. ¿Me dio a entender? Sí, yo te entiendo. Yo sé en verdad qué es lo que tú me quieres decir. No es que diga que no. Si está en español no la lea porque es un problema. No, léelo porque hay un mensaje como quiera positivo. Sí. Ahora, quieres profundizar más del tema y quieres aprender más, debería de acercarte lo más posible a lo que sea que tengamos más cerca al original. Muy bien. ¿Y cuál en sí usted creería que está más cerca al original? Como Jesús, que me imagino que todo el mundo aquí cree en Jesús y la historia, sí. Lo más cerca sería Jerusalén, Israel. Tratar de acercarse más a esos conocimientos, porque no es lo mismo que un mexicano me enseñe de Trujillo que a un dominicano me enseñe de Trujillo. Sí, muy bien. ¿Entiendes? Muy buen ejemplo. Entonces, perfecto. No es lo mismo que te enseñe una persona de este lado del mundo de Jesús, que te enseñe la persona donde nació Jesús, donde se crió, donde hizo los milagros, donde hizo todo. Esa persona de ese origen debería de tener una información más exacta o más cercana a la información de 10,000 millas de distancia.
Yo te entiendo. El ejemplo tuyo no es descabellado. Claro que sí, es 100%. Pero fíjate, déjame explicarte algo, mira. No es en sí lo que concierne a la aceptación de lo que es exacto. En realidad lo que tú pienses creer. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo a ver si tú me entiendes. Mira, tú sabes que Pablo era judío. Sí. Como él expresa, judío de judío y circuncidado. Tenía una ciudadanía romana por medio de relaciones, pero en verdad era judío neto. Fíjate en esto. Estaba establecida ya un ritmo de leyes que manejaban mayormente los escribas, los fariseos, los saduceos, estaban los rabinos, estaban los rabitos y un sinnúmero de personas organizados por rango que se le denominaba conocedores extremos. Pero ya eso que ellos tenían no cumplía con los requisitos de lo que Moisés había dejado. Por ejemplo, la tabla escrita por Moisés fue depositada en el arca del pacto. El arca del pacto era algo que tenía una restricción tan grande que aún los mismos sacerdotes no tenían acceso a lo que estaba dentro. Y la manipulación del arca del pacto desde una distancia para cargarlo tenía unas exigencias increíbles. Eso te da a entender que si cargar el arca tenía unas exigencias increíbles, tú te puedes imaginar lo que era manejar las cosas que estaban depositadas en ella. Muy bien. Pero olvidémonos de eso. Vamos a presumir que antes de ser metida en el arca del pacto, fue estudiada cuidadosamente y traducida a más de un idioma con mucha perfección y mucha solidez. Más sin embargo, en los tiempos de Pablo, ya eso estaba escrito. Pero cuando Pablo comenzó lo que se llama su ministración con los gentiles, lo primero que dijo fue lo siguiente: no quiero que me carguen los discípulos con la ley ya establecida. Yo quiero que se abstengan de comer sangre y de fornicación. Si tú y yo analizamos un concepto bíblico y las exigencias judías, vamos a llegar a la conclusión de que Pablo se estaba saliendo de los parámetros de enseñanza judía. No era así. Simple y sencillamente Pablo entendió que la simplificación de ese concepto hacía más fácil llevarlo a cabo. Entonces yo le voy a hacer una pregunta ahí. Y excúseme que lo interrumpa. No importa, estamos para eso. Exacto. Porque es un conversatorio que Claro, tenemos. claro. Entre usted y yo. Sí, ya entre ustedes. No, porque, le vamos a dejar el panel no, porque a ti ustedes te va a ya. surgir la pregunta. Sí, le vamos a dejar, no, le vamos a dejar. No, lo que está pensando es cuándo es que lo da. Tú te estás creyendo que él lo va a dejar así. Pues tú no lo conoces. Mi pregunta es, Pablo viene siendo un Dios que tiene la capacidad, la influencia y el valor de decir, eso que lo escribió Dios, que se lo dio Moisés, que es lo que ellos cuidan tanto, ya él a terror decide, ya eso no lo vamos a seguir porque yo considero que hay una mejor manera de llevar la cosa. Significa que hay un grupo de personas siguiendo el mandamiento de un pana que determinó que ya las cosas iban a cambiar, porque determinó, por no sé qué razón, que las cosas no iban a ser así como originalmente estaban hechas. No, porque la finalidad no era cambiarla, hermano mío. Pero la hizo. La finalidad, en realidad sí, pero el objetivo directo era simplificarla. Por ejemplo, Jesús era el mayor cumplidor de la ley. La ley tenía un sinnúmero de exigencias que podían llegar a crear confusión. Inclusive, leyéndola y estudiando el trasfondo, iba a confundir a cualquiera. Entonces Jesús viene y hace así, la simplifica. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez, comparándolo con el viaje que había, da la impresión que fue alterada. Pero en realidad fue simplificada. O sea, esas dos prácticas, en realidad, cumplían toda la ley y todos los profetas. Ahora bien, la alteración no es relativa. Lo que sí es importante, por ejemplo, tú me dijiste, sería mejor, ¿tú te piensas que un dominicano y un mexicano van a hablar igual de la historia de Trujillo? Eso es lo que concierne a historia. Pero en lo que concierne a nuestra creencia, va un poco más allá de la historia. Sí, pero por ejemplo,
¿quién usted cree que describiría mejor la villa de Axilú donde estamos grabando ahora mismo? La descripción, cuando la vayamos a describir años después. Vamos a decir que usted se mudó para Estados Unidos y hay que describir, para escribir un libro, la villa de Axilú. Usted que estuvo aquí, que lo vio con sus ojos, o una persona que lo vio por las redes, por ahí, y nunca estuvo aquí, ¿quién usted cree que puede tener una mejor descripción de la villa? No, es que en eso estamos claros. Lo que tú tienes que entender, mi querido hermano, es el orden de las cosas que va un poquito más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos o de las cosas que son muy simples. Tú y yo estamos en ella, ¿verdad? Sí, pero ¿usted está de acuerdo que nosotros podíamos describirla mejor? No, yo te voy a explicar ahora. Nosotros podemos describir algo o parte. Él puede describir un poquito más, pero el ingeniero que lo hizo describe más y no está aquí. Porque la creó y la inventó. Aquí el ingeniero. ¿Quién fue el ingeniero? Así, Míralo ahí. aquí. Ah, muy bien. Entonces, tú puedes estar seguro que si yo tal vez le digo y él tiene buena memoria, mira, ven acá, ¿dónde fue que tú me mandaste ubicar los conectores 220? Que yo no los hallo. Es muy posible que él te diga, ve, atrás de la bocina hay un conector 220. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con eso? Mira, en lo que concierne a creencia, nosotros sobreentendemos que la palabra fue una revelación divina. Sea mandamiento, o sea los profetas, o sea lo que tú y yo conocemos, no importa quién la haya escrito. Nosotros sobreentendemos que fue una inspiración divina. Eso es lo que nosotros queremos, pero eso es lo que usted cree. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y tú qué crees? ¿Usted no puede responder con una pregunta? Muy bien. Entonces, suponte que No yo me te puede diga responder que con yo una creo pregunta. en eso. Ajá. Yo creo que una mano superior tuvo que ver con esas escrituras. Pero usted me dijo ahorita, espérate, porque usted me dijo ahorita que Dios dio la primera. Dios dio la primera tabla. Luego Moisés hizo lo que hizo. Y luego Moisés escribió. ¿Qué escribió Moisés? ¿Lo que Dios le dio? ¿O lo que él entiende? Lo que Dios le dijo. Lo que Dios le dijo. Sí. ¿Y usted cree que lo que Moisés se recordó exactamente todo lo que Dios le dijo en esa tabla al principio? Yo no creo que Moisés lo haya hecho tal y como Dios lo dijo al principio. Pero sí creo que se podía entender cuál era la verdadera finalidad. Porque tú puedes decirme algo a mí sin querer, sea por respeto, sea por miedo a ofenderme, o sea por lo que sea, y yo entender que realmente esa era la idea central, aun siendo tú y yo personas inferiores en conocimiento. Entonces, ¿usted cree que la Biblia, la que tenemos de este lado ahora mismo, fue creada por Dios? O sea, fue Dios que la escribió. No, yo no uso la palabra crear. No, pero usted dice la inspiración. Yo ¿Usted refiero a una cree que la inspiración. inspiración de Moisés fue de Dios? Sí, no. y lo En que el no caso, hicieron no, Moisés. en el caso de Moisés no. En el caso de Moisés, Dios habló con él directamente. Ahora, las demás cosas yo sí puedo asumirla a inspiración. Ahora, Hay un problema. Usted me está diciendo a mí que Dios habló directamente con Moisés. con Moisés. Dios habló directamente con Moisés. Sí. Ay, mi madre. Está bien. Ay, mi madre. Yo supongo En otro punto. Ay, mi que tú madre. dirás. No, pero Ahora es que esto ay, se mi va a madre. aprender. Esto se Wilkin, puso bueno. eso era lo que Wilkin Usted estaba me está esperando. diciendo a mí que Moisés, ¿Habló con el Dios? ser humano Moisés, habló con Dios. No. Eso lo entonces, dijiste tú. No, usted me dijo que, usted me No, acaba de decir que la sí. palabra que yo sé fue, Dios habló con Moisés. Dios habló con Moisés. Esa fue la palabra exacta. Sí. Si tú te pones a estudiar un trasfondo, te vas a dar cuenta que es muy diferente. Por eso la mayoría de los religiosos están confundidos, porque la palabra dice, y no hubo profeta como Moisés. ¿Qué más dice? Que Jehová habla A quien Jehová conoció. cara a cara. En ninguna parte te dice que Moisés lo conoció. Entonces, las personas que tienen una ¿Y qué creencia... diferencia tiene, maestro? Bueno, la diferencia verdad que tan tiene es- interpretativa. Pero, maestro Pérez, es que desarrolle. Dile. Sí, o sea, ¿qué diferencia tiene a que yo pueda hablar con Dios a que Dios hable conmigo? Nosotros somos demasiado insignificantes para soportar una magnitud de grandeza tan alta. Es demasiado. Tú solamente tienes que saber que un simple mensajero habló con Daniel, que era un hombre recto, íntegro y con una perfección de comportamiento única. Y solamente un simple mensajero, el rango más bajo en la región celeste, le habló y las rodillas se le volvieron mantequilla. Esa es la parte a la que tú quieres introducir. Lo que tú quieres entender es que la grandeza de Dios es demasiado para ser soportada por un hombre. Lo que tú quieres entender es que el concepto bíblico que menciona que un hombre habló con Dios no es más que una mala interpretación de nuestra obsesión, porque queremos
tener esa visión. La mayoría de las cosas dice que Dios habló con el hombre. Y usted quiere decir literalmente que Dios habló con el hombre. ¿Y tú no? No, pero que usted no puede responderme con una pregunta. Es que no puede responder con una pregunta. Pues mira, déjame decirte. ¿Usted cree que el ser humano tiene la capacidad de que Dios hable así directamente con él? O esa percepción que usted habló ahorita diciéndome a mí que nosotros creemos, por ejemplo, podemos ver ahora mismo que un profeta dice, Dios me habló que Juan se va a casar con esa tipa. Y al final nosotros sabemos que no era la tipa o que ha pasado que yo lo he visto eso. Personas que dicen, por ejemplo, Juan, mira, la mujer tuya es esa. Y de repente la tipa esa estaba ahí, lo que estaba era llorando y es la esposa de Lenny, para poner un ejemplo. Ajá. Y sabemos que no fue Dios que habló. ¿Usted me está entendiendo más o menos la idea? No, eso no es más que mayormente emoción y personas que han pensado, que han pasado a un plano espiritual cuando en realidad no tienen idea lo que es. Maestro, una pregunta. ¿Qué opina usted? Wilkie, no me diga nada. Dale. ¿Qué opina usted de esos pastores que le dicen a usted que con la persona que usted está orando, porque usted entiende que esa es su esposa, que no, que esa no es su esposa? Lo que se le puede pegar un pecozón. Juan lo que está picado y no se sana. Juan hay que darle la predicación de ¿Tú Jonathan sabes- Piña. ¿Tú sabes lo que pasa con Cárcel eso, del Wilkie? alma 1, ¿Tú sabes- cárcel del alma 2, no, cárcel del alma 3, cárcel del alma 4 y hasta que ¿tú sabes lo que toda la pa- cárcel del no, alma tú sabes tiene lo que- tú sabes lo- sana eso tú con sabes- esos pastores. no, que yo sané. ¿Tú sabes lo que pasa con ¿Qué es eso? lo que pasa? Que hay unos hijos del diablo desgraciados que lo viven haciendo a cada rato, que le están cambiando el acta de matrimonio a algunos miembros de la iglesia porque es el gusto de ella. Hay del gusto de ellos, el gusto de muchos pastores, de muchos pastores, que porque entienden que ellos son los líderes espirituales, le están cambiando los matrimonios a muchos dentro de la iglesia y se lo va a llevar el diablo. Pero que eso no es desde ahora. Por eso le pregunto al maestro, le hice la misma pregunta. Te voy a contestar la pregunta, Wilkin, para que tú no tengas duda en lo que concierne a eso. Porque si no existiera eso, no hubieran tantas confusiones. Déjame decirte que eso no es más que delirio de poder. La mayoría de las cosas que tú ves con tus ojos entre líderes que expresan con su boca, inclusive algunos para crear una euforia colectiva, hablan una lengua que ni ellos mismos saben lo que están hablando, ramatala, callá, realmente expresan una palabra que Dios me dijo. Déjeme decirle que eso no es más que un delirio de poder y una obsesión de pensar que en verdad alcanzaron un plano divino. Nadie asciende a la divinidad sin antes ser procesado de una forma extrema, aún siendo divino. Usted me está diciendo a mí, era mío, que usted no cree en la lengua esa que hablan los evangélicos. No, yo no creo en ninguna lengua que yo no entienda. Eso es simple como respirar. Entonces usted habla inglés. No. Entonces si yo le hablo inglés a usted. No, yo no Él creo no lo cree que en tú eso. me estás diciendo. ¿Y por qué yo voy a creer lo que no entiendo? Tiene lógica, ¿verdad? Espérate, Yo quiero que tú me digas, ¿cómo yo voy a creer lo que no entiendo? Es verdad, porque ¿Qué viene tú a defender ¿cuántas ahorita? veces tú no le has dicho a un haitiano la tuya por si acaso? Porque tú no sabes Pero tú haitiano. no sabes lo que tú estás diciendo. Yo no. Una cosa que tú no creas es una cosa, pero otra cosa que las cosas en otro lugar sí funcionen y sí son así es otra cosa. No, una cosa es lo que tú ves y una cosa es lo que tú oyes. Lo que tú ves que funcione, tú no necesitas entenderlo porque es evidente. Que funciona. Lo que tú hablas, tú tienes que entenderlo para creerlo porque llega directamente al oído y es traspasado al cerebro. Que usted no crea en las ramas haya, en el remecaya, eso es una cosa, pero los idiomas están ahí. Los idiomas siempre han existido, pero yo prefiero, dice Pablo, hablar una sola palabra con el entendimiento que 1000 sin el entendimiento. Ahora una pregunta, Perdona. maestro. Y sigue agregando. Si un extraño entra y encuentra que ustedes están hablando lengua, queda sin fruto y sin entendimiento. Cuando Lendy habla lengua que se prende allá en la iglesia, ¿usted no cree en esa vaina? No me interesa, yo no entiendo. Eso es tan simple como Lo respirar. clavó ahí, maestro. Ahora, Lo clavó. las cosas que me dice directamente. En español. Wilkin, con yo ese creo, punto. Wilkin, Ahí yo sí. creo que el maestro nunca me ha escuchado a mí hablando en lengua. No. No, porque nosotros somos personas con coherencia. O sea, nosotros podemos hablar cualquier clase de Pero tema. ¿usted se prende? Oye, oye, ¿Yo lo he visto oye, prendido a usted? Claro, ¿Tú sabes lo que él me está diciendo a mí Entonces, con eso? ¿nunca lo he visto prendido No, ¿Tú yo sabes me lo que me está prendo. diciendo a mí con eso? Que él tiene miedo de hablar lengua delante de él por lo que vaya a pensar. No, eso no es por eso. Ahora, si yo la siento por el espíritu, no importa que esté el maestro ahí, yo la hablo delante de quien sea. Ahora, si yo la siento por el espíritu y tengo la capacidad de entenderla. El problema con el que estamos hablando ahora mismo es que hay mucha gente
utilizando, por ejemplo, lo que son este tipo de lenguas sin fruto y sin entendimiento para querer, ¿me entiendes?, llamar la atención y provocar una euforia en la gente. Pero la finalidad de nosotros es darle a entender el por qué nosotros estamos hablando de un tema, ¿me entiendes? Hay uno que nada más dice, bastome vayandi. Por eso salió uno por ahí gozando y que, oye, Lendi, Luma yendo. Gran verano. Gran verano. ¿Estás escuchando? Es increíble. Pero tú sabes a qué se debe la confusión en la que ustedes son participantes. ¿Cómo que nosotros? ¿Qué fue? ¿Qué ¿Cómo pasó, así? maestro? Maestro, corrijo, maestro, yo estoy dando el paso. Pues corrijo. Maestro, yo estoy dando el paso. Lléveme el paso. Pues corrijo para no Se ofender. está limpiando hace rato. ¿Tú sabes en qué consiste en verdad el error? ¿En qué? ¿En qué? En que nosotros queremos interpretar los errores de otros como realidad. Por ejemplo, en la comunidad cristiana hay un porcentaje de personas que son esclavos de la emoción y de la motivación de crear emoción en el otro. Sí. Hay iglesias que tienen eso como enseñanza básica y las personas siguen y se crea una euforia colectiva, simple y sencillamente hasta con una palabra emotiva, que simple y sencillamente tú te identificas con esa palabra y tú entiendes que se te está hablando directamente a tu alma. Déjame decirte que lo que tú sientes como emoción no es más que algo con lo que tú te identificas. A través de los años y a través de los tiempos siempre han existido líderes políticos. Los pilares que han sostenido toda la civilización en toda la época siempre han sido lo mismo. Filosofía, política, ciencia y religión. Eso siempre han sostenido la civilización y la persona lo sigue y le cree. No es porque en realidad, como dice algunos religiosos, no, ellos tienen la Biblia exacta o ellos tienen la palabra exacta. No. La mayoría no tienen lo que le llamamos Biblia exacta ni palabra exacta. Lo que tienen es una palabra convincente, la cual toca a una parte sensible de ti y por una razón u otra tú te identificas con esa persona y tú prefieres creer en eso que en otra cosa que tiene un argumento para ti negativo. Una pregunta, maestro. ¿Y qué hay de aquella gente que dicen que tienen la Biblia original, que dicen que tienen el argumento original, la verdadera palabra? ¿Cuál Biblia ¿Qué original? pasa con ellos? ¿Cuál Biblia original? Ellos dicen que tienen la original, a lo que se le llama, ¿cuál es? La Torá. Tú piensas que con lo celosos que son, ¿cómo tú vas a pensar? Ay, se puso el maestro de pie. Yo quiero que tú me expliques a mí, ¿cómo tú vas a pensar? Fíjense, para que no se haga- Mira, yo me atrevo a no salir porque cuando yo me emociono quiero... ¿Cómo tú vas a pensar que con lo celosos que son los judíos le van a transmitir su verdadera escritura a un extraño? Ey. Ay. Eso está interesante. Está profundo. Yo quiero que tú me digas a mí. Eso está interesante. Yo quiero que ustedes Tú desaten no eso, tienes maestro. idea, Está profundo. ni yo, cuántas veces intentaron matar a Jesús. Porque a ellos les pareció que lo que dijo no era de acuerdo a lo que ellos tenían escrito. Y déjame decirte, para que tú entiendas, Jesús no tenía error en su palabra. ¿Qué era lo que no tenía? Error. Y ellos lo quisieron matar por más de una ocasión. Maestro, entonces yo le iba a hacer una pregunta, pero yo siento cierta contradicción en algo que usted dijo. No importa, dígala que salimos por un lado. Porque el maestro le preguntó, Dígalo, el maestro porque no le estamos aquí, preguntó hace un momento, el que estaba sentado acá, Anthony. Anthony le preguntó sobre la originalidad o la veracidad de lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y ahora usted está diciendo o está confirmando de que lo que tenemos hoy en día como escritura o como palabra no es palabra de Dios, no es la realidad de lo que del principio se escribió de esa manera. Entonces al final, o sea, usted acaba de decir que no es convincente, no es Muy real, bien, no es te palabra de voy a Dios. explicar lo que en la parte que tú no entendiste. A lo que yo me refiero que no es la misma, es lo que se sobreentiende como estaba escrito, no como Dios te lo dé a entender. Por ejemplo, te voy a explicar esto. La finalidad de la escritura, como dice en alguna parte, porque toda escritura es inspirada por Dios, ¿Usted cree eso, maestro? útil para redarguir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, tenemos que centrarnos en la verdadera finalidad, no en los detalles de cómo se escribió. Por ejemplo,
El mensaje que se escribió, no beba, beber es perjudicial para la salud. Hace 3000 años, en la trayectoria del tiempo, las palabras fueron cambiadas y el idioma. Pero 3000 años después, dice, bueno, ten cuidado, Lemuel. No es de los reyes tomar vino. Déjale el vino a los desvalidos, a los de doble ánimo, que bebiendo olviden su miseria y de ella no se acuerden. En tu concepto de razonamiento, ¿tú crees que es relevante la forma en la que se escribió antes, más que el concepto de corrección a que no beban de más? Es lógico. Entonces, no tiene ninguna relevancia, ninguna alteración de escritura ni de idioma. Es una finalidad específica. Ahora, ¿en qué viene la confusión? Diversidad de opiniones. Cuando la diversidad de opiniones son muchas, se hace énfasis en la que aglomera mayor cantidad de personas. Por eso fue creado un acontecimiento denominado el efecto Mandela. ¿Tú sabes lo que es el efecto Mandela? No. Muy bien. El efecto Mandela fue un acontecimiento que sucedió. Nelson Mandela murió en una fecha. En esa fecha una gran cantidad de personas aseguró que Nelson Mandela murió después que salió de la cárcel y llegó a ser presidente. ¿Cuántas personas te dije? Una gran cantidad relativa de personas lo aseguraron. Se creó una idea colectiva con toda clase de argumentos seguros de que Nelson Mandela llegó a ser presidente. Pero un grupo de personas considerable, igual que la que te mencioné primero, dijo que Nelson Mandela murió en la cárcel. Ese efecto se ha ido relacionado con la afición, con el doppelgay, con asuntos sobrenaturales, pero no es más que un acontecimiento que creó una opinión colectiva. O sea, a eso se le llama una histeria colectiva. Eso es simple. Simple y sencillamente, cada palabra forma un poder de acuerdo a la aglomeración de opiniones que tenga. Si, por ejemplo, un término revisado se considera por muchas personas que es un error, ¿qué? Un error. Créeme lo que es un error, aunque sea verdad. Exactamente. Ahora, por eso el énfasis no debe hacerse en detalle como aquella es verdadera o aquella es falsa. Yo considero que es la finalidad con la que se escribió. Yo considero que es el trabajo en el hombre que cree una escritura, lo que es importante. Mi líder, una pregunta que fue por la que vine. ¿Usted cree que las manifestaciones, hablando del hablar en lengua y las manifestaciones de milagro y lo que estaba hablando, que usted mencionó hace un momento, son manifestaciones, se pueden comparar con las manifestaciones esquizofrénicas? En la mayoría, euforia y esquizofrenia. Y una increíble obsesión por entrar a un mundo espiritual. O por pertenecer. O pertenecer. No te sorprenden eso. Porque los brujos hacen cosas increíbles para manifestarse como seres espirituales. Se fuman un tabaco, se beben un bote de romo de un viaje, se ponen un trapo, hacen convulsiones, hacen cosas. No es más que una simple obsesión con un universo espiritual que es inalcanzable para un hombre natural, así tan simple. Inclusive muchos quieren crear una atmósfera espiritual con algunas estrategias como son hablar lengua, manifestación de profecía sin un fundamento sólido. No es más que una simple estadística. Un grupo de personas, de 100 personas, cualquier palabra que tú digas existe la posibilidad de que caiga. La mayoría de las personas lo único que quieren es manejar una atmósfera espiritual y pretender haber alcanzado una fuerza espiritual cuando en realidad lo único que tienen es una locura. Entonces hay manipulación. Eso es lo primero, porque a través de esa manipulación con una supuesta espiritualidad se crea una red de seguidores con mente débiles que les cae atrás e inclusive afirman y creen lo que ellos dicen. Maestro, una pregunta. ¿Usted cree que a la iglesia evangélica le falta sentido común? A la mayoría. Los evangélicos pentecostales, la mayoría han dejado el estudio y le han caído atrás la fábula. La mayoría han dejado el estudio de la palabra y el conocimiento de cosas que son también importantes y le han caído atrás 2 zapatazos y a un micrófono alto que hasta hace Wii. ¿Puede dar un ejemplo? Por ejemplo, un ejemplo de algo. Así de simple. Un ejemplo, maestro, tiene más o menos de una fábula o algo que pasa en la iglesia, que la iglesia la ha caído atrás. La gente crea una fábula con una señora llamada Elena G. de White,
que también se le denomina la líder de los adventistas. Siempre se ha dicho que cuando Elena G. de White comenzó a pasarlo a un plano espiritual, ella tenía un gran poder de ministración. Los que estaban en contra de su creencia, que eso siempre sucede a veces dentro del mismo grupo, llegaron a decir que ya la administración de ella estaba rompiendo los parámetros de la etiqueta y el protocolo, inclusive que dicen algunos que hasta llegó a mandar prenda íntima como símbolo de sanidad. Wow. Todas esas cosas y esos comentarios se levantan dentro de lo que se llama la controversia por opiniones públicas. Maestro, yo tengo una pregunta. Maestro, Perdona, pero más sin embargo, fuera de esas opiniones que no sabemos si son reales o inventadas, más sin embargo los libros escritos por ella son libros de superación personal, son libros de buena enseñanza, de gastronomía, de cuidado personal. Inclusive los adventistas son una persona que cumplen con el protocolo de vestir y de comportamiento más que cualquier persona educada. Y la alimentación también. Entonces eso significa que esos escritos que ella tiene son inspirados por Israel. ¿O están escritos en la tabla? No. No. Simple y sencillamente son escritos que crean un efecto positivo en la persona. Entonces, si un libro crea un efecto positivo en la persona, si tú lo leíste, ¿tú crees que es relevante saber quién lo escribió? Según tú. Maestro, ahora, ok. Basado en el argumento que usted acaba de dar, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Y a qué se debe tanta diversidad de opiniones, de creencias, en cuanto a lo que tiene que ver con la religión? Porque hay unos que dicen, por ejemplo, yo creo en esto, yo creo en aquello, y yo tengo la verdad. Yo voy a absolutizar la verdad. Por ejemplo, yo tengo la verdad. ¿A qué se debe tanta diversidad de opiniones? La falta de lo que tiene que ver en cuanto a la línea de pensamiento. La línea de pensamiento, porque, por ejemplo, yo, vamos a decir, yo soy pentecostal, pero yo no me puedo juntar con el bautista porque él tiene un ideal diferente al mío. ¿A qué se debe tanta polémica en cuanto a lo que La tiene que ver falta con de los conocimientos? capacidad para escuchar. ¿Perdón? La falta de capacidad para escuchar. Porque, por ejemplo, uno de una religión se estresa cuando otro quiere enfocar su punto de vista. Eso es increíble. Hasta perteneciendo al mismo círculo se quieren matar. Pero eso no es una cosa extraña, porque desde tiempo antiguo uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Bueno, pues hubo uno que dijo, bueno, no importa, Apolo sembró y Pablo cosechó, pero del crecimiento se encarga Dios. Así Maestro, yo creo, he escuchado, no sé si Wilkin pudiera, yo he escuchado que hasta en las líneas judías, o sea, las 12 tribus, tienen línea de pensamiento diferente. No lo que cree la una, la cree la otra 100%, o sea, como que hay sí, diferentes líneas de pensamiento. Entonces, ellos llegan como al punto de poder convivir con el pensamiento que cada uno tiene. Es que siempre, eso siempre ha existido. En la historia siempre ha existido. El problema que hay ahora es que si yo pienso diferente a Lenin es mi enemigo. Sí, sí. Siempre allá habían debate. Jesús debatía con Gamaliel, con todo el mundo en el templo, pero es un debate que al final llevaba algo positivo, porque con lo que yo he aprendido y con lo que tú aprendiste, si debatimos, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Claro que sí. Y nos damos la mano y somos amigos. Lo que está pasando ahora es que si tú piensas diferente a mí, tú eres mi enemigo. Incluso los mismos líderes le dicen, ten cuidado con fulano, no me lo escuches fulano. Ten cuidado con Berencejo, que está raro, Sí. se recortó raro. Lenin tiene una recortada como rara, antes era así, y ya te lo alejan ellos mismos. En vez de unirnos, decir, déjame escuchar lo que tiene que decir Wilkin. Y yo decir, déjame escuchar lo que dice Lenin. Pero que la Biblia lo dice, Wilkin. La Biblia dice que escucharlo todo y retener lo bueno. Por ejemplo, es la capacidad de oír. Exacto. El problema que existe ahora mismo en cuanto a lo que tiene que ver con la religión es que la gente tiene miedo a oír. Ahora, ¿por qué? Porque tu argumento me puede mover fácilmente a lo que yo creo. O Y cambiarlo. o cambiarlo. Entonces, es imposible. Ahora, si yo defiendo una posición, yo tengo que tener veracidad de lo que creo. O sea, yo tengo que tener la seguridad, yo tengo que tener la certeza y yo tengo que tener un argumento sólido para yo defender lo que yo creo. Pero Entonces, el problema es que el evangélico no tiene esa solididad. Tú le hablas cualquier cosa y tú le tumbas cualquier evidencia de lo que ellos creen. porque han recurrido a la fábula. Al Fanatismo. Se han olvidado de estudiar. Mira, yo te voy a decir algo. La mayoría de personas hoy en día les interesa más que la gente sean ignorantes mentales. Claro. Para Son poderlo fáciles de manipular. manipular. Son fáciles de Porque, manipular. por ejemplo, si una persona es ignorante, es muy fácil yo manipular a un ignorante. Pero ¿qué pasa con una persona que refuta lo que yo creo?
que no está de acuerdo con lo que con el pensamiento que él me puede emitir a mí. Yo tengo que tener la capacidad de aceptar tu opinión, y si tú creíste en esa opinión, por ejemplo, si tú tienes un argumento y el argumento que tú tienes o tu fe te ha dado resultado en tu vida, te ha cambiado, te ha hecho una persona distinta, pero mira, yo tengo que respetarla, aunque a mí no me funcione, pero yo no puedo decir que tú tengas un error. ¿Tú me entiendes? Entonces ese es el problema de la iglesia cristiana y la iglesia evangélica, que porque tú no creas lo que ellos creen, tú estás equivocado, te va a llevar el diablo, te va a ir al infierno, y yo creo que no es así, maestro. Es porque no hay estudio, lo que tú acabas de decir ahorita, lo que hemos hablado, no hay estudio. Entonces yo estoy basado como, yo soy el pastor, y esta es mi enseñanza a las ovejas, y tú no quieres, yo como pastor digo, no me escucha más nadie, no me escucha el maestro, porque esto es lo que yo he aprendido, y yo entiendo que el maestro tiene un poquito más de inteligencia que yo, o he estudiado un poquito más, y si escucha el maestro, y algo que yo dije de una forma, el maestro lo dice de otra forma, ya yo como que bajo, como que ahora yo no me veo el rango que yo quiero verme. Tú sabes que yo soy el pastor, tú tienes que andar así, yo soy así, tú lo veas, el pastor fulano, que incluso si tú no lo reconoces como pastores, se enojan contigo. Claro que sí. El pastor fulano, si llega a un evento y no lo ponen adelante como pastor, porque la mayoría no estudian, como tú dices, entonces si yo estudié como abogado, yo tengo un título que me lo gané estudiando, yo soy abogado y me siento bien porque lo estudié. Pero estos tipos, ninguno, la mayoría estudiaron, y cuando le dicen, este es el pastor fulano, esa etiqueta lo pone grande, el ego, grandísimo, claro que sí. Y anda en la calle, tú sabes. Porque a eso es que te lleva la religión, es para que el ego del hombre pueda subir a un extremo de una manera extraordinaria, y es el ego de la gente. Ahora, yo te voy a decir algo, Will, que mira, hay una de las razones que ha provocado mucha controversia en cuanto a lo que tiene que ver las redes sociales y también en cuanto a lo que tiene que ver con el pastorado. Por ejemplo, los pastores, la gran mayoría de veces, enseñan a su miembro a tener una limitación en su mente de una manera extrema. Por ejemplo, la gran mayoría de personas no se pueden juntar con uno que beba alcohol, ni que esté en lugar donde haya alcohol, ni tampoco se pueden juntar con personas que tengan ciertas conductas que ellos no la ven como algo santo. Por ejemplo, hemos calificado las conductas de la gente o en cuanto a lo que tiene que ver con Dios en dos sesiones. Esto le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. Por ejemplo, la gran mayoría de personas entienden hasta cierto punto que hay cosas que ellos no la pueden hacer porque Dios lo va a matar. Sí. El miedo. Y créeme cuando te digo que es el miedo que tienen. Miedo, sí. No se le ha infundido una doctrina verdadera ni tampoco una enseñanza verdadera que le podamos llamar, porque yo puedo hacer todo lo que quiero. La Biblia me dice que todo me es lícito. Ahora, el yo querer hacer algo y no poder se convierte en una esclavitud. El yo saber que lo puedo hacer y no me da la gana de hacerlo, eso se convierte en una libertad. Porque es que la gente no quiere aceptar la verdadera realidad del evangelio. Y el evangelio tiene que ver con un amor, pero un amor en completa libertad. Amén. No en una esclavitud. Amén. No sé si me doy a entender. Maestro, tengo una pregunta para usted, que nos quedan como 10 minutos. Usted habló de Elena de White, que se llama Elena de White. Ella fue la que fundó el ¿cómo se llama? La pionera. La pionera de los adventistas. Y le dice. Igualmente que de este lado, los cristianos, los pentecostales y toda esa rama, nosotros seguimos a Cristo. Usted ha escuchado esta palabra que dice que la única forma de llegar al Padre es Jesús, Cristo. Siempre se ha dicho, a través de Él. A través de Él. ¿Usted cree que la única vía, la única forma de llegar al Padre es a través de Cristo? ¿Qué Cristo? Jesús, el Jesús que creemos, el hebreo, el que... Lo que sí yo sé es que a través de llegar al Padre se necesita un mediador. Pero tú dices el Cristo. Uno dice en Jesús, pero la primera profecía no te menciona ni a Cristo ni a Jesús. Explique eso, maestro. Dice, nunca será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre su pie, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién era? Proféticamente no era de Jesús que se estaba hablando. Se estaba hablando de Jesús. Muy bien. Pero hay otra parte que dice, porque este Jesús fue hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Algunos no saben quién es Melquisedec, otros saben que Melquisedec fue el primer sacerdote que menciona la Biblia, el cual Abraham le dio los diezmos después que peleó con los reyes de Sodoma y Gomorra. Pero lo que no saben es la importancia del nombre en la relatividad con Jesús. La importancia es que Melquisedec era un sacerdote sin
orden sacerdotal. El orden sacerdotal estaba denominado a salir de Leví, pero Melquisedec era simplemente un sacerdote que existió como un nombre más. Y este Jesús fue hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque no tenía un patrón sacerdotal. ¿Verdad que sí? Muy bien. Hecho sacerdote para siempre, según el orden de un mediador. Pero los primeros sacerdotes que representaban un mediador para unir al hombre con Dios, ¿quién eran? Bueno, yo te voy a decir, eran los levitas. El primero que tú oyes mencionar se llama Aarón. Y el último que oye mencionar se llama Zacarías. Pero en ese intervalo de tiempo de Aarón a Zacarías, tú puedes tener idea cuántos nombres hicieron. Muchísimo. Muy bien, yo te voy a decir 1 millón. Claro. Para un número, y nadie me va a querer comprobar porque nadie lo va a contar. Pero créemelo, cada uno de esos, ¿tú sabes lo que representaba? ¿Qué representaba? Un mediador. ¿Para qué? La expiación de los pecados. Para unir al hombre con Dios. Y una pregunta, mi líder. Parece que no me ha respondido. Ok. Muy bien. Entonces, Jesús está aquí ya. Para algunos dicen que ya él vino y que regresa. ¿Y tú qué crees? Yo creo que está aquí, ¿Dónde? dentro de mí. Muy bien. Eso es un buen pensamiento. Y cuando tú agarras que va donde una gente que le metieron un tiro y que ya lo operaron y que no hay solución, y tú por misericordia entiendes que si la persona confiesa su error, se arrepiente y se reconcilia de una forma u otra y acepta, ¿qué tú hiciste? Eso sería otro caso. Pero en mi ejemplo, suponte que se arrepienta. En tu creencia tú sobreentiendes, porque todo es asunto de lo que tú creas. Si él confiesa, tu creencia es que se va a salvar. ¿Verdad? ¿Eso es lo que tú crees o eso puedo creer yo? Maestro, entonces usted me está diciendo, No. con todo lo que usted me está diciendo, ¿Quién me dio? que Jesús no es el único camino al Padre. Tú mediaste. Es que él fue un mediador, es lo que él está diciendo, que ya Jesús Un fue mediador. Jesús fue un mediador, Fue. porque así es que está escrito. Fue un mediador. mediador. Dice, un Ya no es un mediador mediador. entre Dios y los el hombres, hombre. hecho sacerdote para siempre. La finalidad de un sacerdote era un mediador. Todos los demás términos no son más que interpretación e idioma. Un mediador no es más que un abogado, no es más que un representante que conoce la ley a más perfección que el que lo están defendiendo. Simple y sencillamente es quien expone tu derecho porque tú no tienes la capacidad de exponerlo. Te puse el ejemplo de Melquisedec y como si todo esto fuera poco, llegué hacia ti para predicarle a una persona que no tiene forma de entender en qué consisten sus errores. ¿Qué tú eres? El que no conoce a Jesús se pierde. ¿El que no conoce? El que no conoce a Jesús se pierde. ¿Y tú conoces a Jesús? No, digo yo. Ni yo tampoco. El que No, en el término que le ha puesto la religión de este lado. no. Mira, las palabras no son más que palabras e interpretaciones. La palabra dice arrepentido y convertido para que sean borrados. Otro pecado. Muy bien. Entonces se exige, conviértete y luego bautízate como un símbolo de arrepentimiento y vas a ser salvo, ¿verdad? Sí. Eso es lo que se ha enseñado a través de los tiempos. No, déjame decirte que eso es una simple palabra. El ladrón lo único que tuvo que decir fue: tú y yo merecemos morirnos, pero ese hombre no ha hecho nada. Mira, maestro, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. No le dio tiempo ni bautizarse. Ese hombre no ni conocía tomar la ningún doctrina. trasfondo. ¿Quién era? Si era sacerdote para siempre, si era hijo de Dios, si era hijo de Juan, Entonces, de Guillermo. todo lo que está pasando ahora es fábula, de que tiene que convertir, tiene que arrepentirte, tiene que bautizarte. No, fábula no. La palabra que yo usé fue interpretación e idioma. Todas las cosas son de acuerdo a un momento. Todas las cosas se manifiestan de acuerdo a las circunstancias. Un funcionario de la reina Candá de Etiopía iba leyendo una lectura y no le entendía. Se acerca a un evangélico y le dice: ¿tú entiendes lo que lee? No, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo enseña? Ven que te voy a enseñar. ¿De quién habla esto? ¿De él mismo o de otro? No, ese está hablando de un caballero llamado Jesús y esto. Dice: ¿qué impide que yo me bautice? Mira agua ahí, tírame ahí. Listo, se fue feliz. ¿Qué tú entiendes que pasó con él? Se salvó. ¿Tú entiendes que salvó? Sí. ¿Y tú? No he estudiado para allá qué pasó ahí después, porque habrá que ver qué pasó con Muy él. bien. Tú no sabes si encontró una mujer y se puso a tener relación y el marido le metió una puñalada. Pero simple y sencillamente tú y yo queremos entender que se salvó. Claro que sí.
todas O sea, las es un cosas no asunto son de más fe. que tu pensamiento. Es un asunto de fe. Es un punto de fe lo que yo crea, lo que yo quiera creer. Tú me estás diciendo. Lo que tú quieras creer, no importa que yo quiera convencerte de lo contrario. Sí, yo le compro esa. Maestro, Mande y ordene. escúcheme que interrumpa. No importa. Mi pregunta directa es, Diga. un hindú nació en India, ¿verdad? Se crió su padre 30 años, 40 años de edad. Sus padres le inculcaron esa religión de nacimiento. Está allá, nunca ha escuchado de Jesús, ni el término, ni la Biblia, porque lo que sus padres le inculcaron desde nacimiento fue eso y lo han mantenido ahí en esa religión que ellos tienen. Muere creyendo en lo que sus padres le enseñaron desde chiquitico. Nunca supo de Jesús. ¿Se pierde o se salva? Yo creo que una persona puede salvarse por su creencia sin importar cuál sea. Porque el concepto, Venga, espérese. el concepto de la divinidad se altera de acuerdo a tu ubicación. ¿Quién ha dicho que en el occidente y en el oriente tienen el mismo concepto de lo que representa ser Dios? ¿Tú piensas que el oriente y el occidente tienen la misma visión y el concepto de lo que representa la divinidad? Claro que no. Ahora, yo lo que sí creo es que la posibilidad de perderse aumenta más cuando tú no tienes estabilidad en lo que tú crees. Claro que sí. Mañana nos quedan 5 minutos, entonces nos enseña ya. Muy Y bien. vamos a hacer varias preguntas rápidas. Corta, para que la respuesta no vaya larga. Sí. Muy bien. ¿Usted cree en el infierno? Se dice que hay aproximadamente más de 5 infiernos. Dime en cuál tú quieres que yo te diga para ver si yo creo. Porque está hasta el infierno de Dante. El de Dante. Pero Ese créemelo que más- cuando ese te que digo. cree la iglesia. Créemelo cuando te digo que en realidad yo nada más creo en el mío. ¿Y cuál es el infierno suyo? En el que yo quiero creer. ¿Y cuál es el que usted quiere creer? Que si vivo una vida fuera de orden, cargado con la maldad, con la envidia, con el odio, con toda clase de cosas malignas, mi infierno comienza desde antes de morirme. Porque aún estoy aquí al lado de una piscina, aún tenía comida ahí que no quise comer, allí tengo una cosa para bebérmela, y tengo una mujer grande, fuerte, con los atributos que se necesita. Tengo 3 hijos, tengo una hija de crianza, tengo 2 nietos, tengo un rancho donde viví. Estoy sano, soy un hombre buen mozo, gusto como no hay cosa. Pero si en realidad fuera cargado con toda la cosa mala, toda esa cosa significara un infierno en el pensamiento que yo tengo. Es el infierno en el que yo creo. ¿Usted cree que hay un cielo? Que vamos... Maestro, ¿usted no cree en el infierno como un lugar? No, el infierno no es un lugar. El infierno es una dimensión, que no es lo mismo. Si el infierno fuera un lugar, ir fuera un espacio demasiado largo. Un lugar es la luna. Porque yo puedo llegar en un cohete, pero tengo que calcular tiempo, tengo que calcular cuántos motores voy a arrancar para romper la fuerza de gravedad y cuánto voy a soltar cuando ya no haya fuerza de gravedad. Tengo que calcular en qué tiempo voy a llegar. Tengo que calcular las provisiones para el tiempo que voy a estar. La ropa porque no hay gravedad. Eso es un lugar. El infierno no es más que una dimensión. ¿Qué cielo? No existe cielo. Eso es lo que tú le llamas cielo. Y después que tú sales de ahí, que mira para abajo, está igual que como tú lo estás viendo de aquí. Lo que existe es un lugar de descanso que antes se llamaba el seno de Abraham. ¿Qué tú crees que es el seno de Abraham? ¿Una teta? Muy bien.